Pues agradezco la invitación nuevamente y sobre todo el hecho de que pues, se hace una innovación en cuanto a las presentaciones. Hace un tiempo el doctor Lubiano me habló por teléfono para proponerme un tema de tipo legal y yo le comenté que bueno, el médico en muchas ocasiones, sin darse cuenta, está cometiendo o está llegando a un proceso delictivo. De tal manera que me pareció interesante preparar esta ponencia porque generalmente cuando nosotros vamos a un congreso de medicina solamente hablamos de medicina y solamente cuando tenemos algún problema es cuando nos acordamos que estamos relacionados muy estrechamente con un problema legal. De tal manera que agradezco la oportunidad que se me da para hablar sobre este tema que me parece fascinante y sobre todo de interés general y que nos permite ubicarnos en situaciones en las que podemos evitar actuar preventivamente ante una situación que no es infrecuente que veamos nosotros en nuestra vida cotidiana como profesionistas. Bueno, aquí estamos viendo nosotros este concepto que viene del corpus hipocrático, en donde dice que la medicina es la más distinguida de todas las artes, pero debido a la ignorancia de lo que la practican y de quienes los juzgan superficialmente, es hoy menos estimada. Este concepto que es emitido antes de la era cristiana es vigente porque actualmente vemos nosotros cómo esa situación paternalista del tratamiento que nosotros anteriormente impulsábamos a los médicos se ha ido perdiendo y actualmente tenemos una serie de situaciones que demeritan la actitud del médico. El médico es un ente político-social y que se ve influenciado en su actividad a través de actividades políticas. Lo digo claramente porque estamos en el ojo de los periodistas y frecuentemente se nos juzga sin haber, y se nos condena sin haber llevado un justo juicio. ¿Cuál es la palabra del concepto de delito? Viene del latín, delinquere, que significa desviarse, apartarse, resbalarse, abandonarse del buen camino y alejarse del sendero señalado por la ley. Asimismo, nosotros tenemos que el médico puede caer en un delito por estas actitudes, de acuerdo al artículo 15, que es el principio del acto. El delito se puede cometer a través de una acción o de una omisión. Hacer algo o dejar de hacer algo cuando estaba indicado que lo hagamos. Y de esa manera podemos caer en delito. Eso está en el Código Penal, el nuevo para el Distrito Federal, de tal manera que también es vigente para otras situaciones, puesto que de ahí se toman muchos conceptos para nivel de provincia. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito? Bueno, pues es una acción, hacer algo que condiciona un cambio en el mundo exterior, no hacer algo de lo que estamos obligados a hacer, esperando que nosotros hagamos eso, evidentemente con un resultado, y aquí venimos a un concepto que se llama tipicidad. Y puedo decirle a ustedes que tratando de semejar lo que es la tipicidad con lo que nosotros como médicos conocemos, podríamos decir que la tipicidad o el tipo, más que nada el tipo, es aquella situación que el legislador ha descrito como delito. El tipo es lo que el legislador describe como delito. Ese es. Y la tipicidad es toda aquella situación que se adapta, que se establece a ese concepto que el legislador ha emitido como delito. Si nosotros hacemos un símil con lo que sucede en medicina, diríamos en el aspecto de cardiología pediátrica que el médico ha establecido como tipo un cuadro clínico característico y todo lo que se asemeja a él, que es la tipicidad, es precisamente lo que nosotros vamos buscando en las enfermedades. Así decimos, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita en la cual hay cianosis y desde el punto de vista anatomopatológico hay presencia de estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta y dextroposición, CIB y dextroposición de la aorta. Bueno, pues ese es lo que describió el médico.
en cuanto al legislador, describe un concepto. Comete delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Ahí está, ya lo describió. Igual que el médico describió el concepto de qué es una enfermedad como la tetralogía de Fallot, también el legislador describe el concepto de qué es el delito, en qué consiste ese delito. Y lo que se adecua a esa situación es la tipicidad, que es otro de los elementos que estamos viendo aquí. Esta acción, esta omisión y esta tipicidad debe ser antijurídica, debe de ser imputable a la persona que la cometió, debe de haber una culpabilidad y, sobre todo, una punibilidad establecida previamente al acto que nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de acuerdo a la teoría causalista? Pues es la fase objetiva, lo que se ve, lo que se está consensando, y la fase subjetiva, como es el dolo y la culpa. No podemos nosotros decir, sino subjetivamente, que actuó con premeditación. Eso es una situación que le corresponde al juzgador determinar si hubo dolo o hubo culpa en cuanto al acto que estamos analizando. La acción es un movimiento o proceso causal, es un movimiento corporal que produce un cambio en el mundo exterior. Yo realizo una acción de lanzar un cuchillo contra alguien, estoy condicionando un proceso causal. ¿Por qué lo lancé? Eso solamente está en mi mente y es lo que va a analizar el juzgador, pero estoy condicionando un cambio en el mundo exterior. La acción como movimiento voluntario, que estamos viendo aquí, o la omisión como una inacción voluntaria que produce un cambio en el mundo exterior, dando como consecuencia un resultado. La culpa está incluido en esta fase subjetiva. De tal manera que nosotros podemos tener estos dos problemas aquí en cuanto a lo que es la teoría del delito, la acción y la omisión. La omisión cuando nosotros tenemos la obligación de realizar o no realizar una situación y en esos momentos también se produce un cambio como consecuencia de esa inacción que deberíamos de haber realizado para producir ese cambio. Es decir, la omisión como delito es una situación que muchas veces nosotros pensamos que no produce un cambio en el mundo exterior, pero evidentemente que así es. Es decir, por ejemplo, a aquel médico que se le encomienda que ponga un determinado medicamento a X hora y él definitivamente no hace caso a esta situación, hay una omisión a través de esta inacción cuando tenía la obligatoriedad de realizar ese procedimiento. Ahora, de acuerdo al sistema finalista, la acción es una actividad final. Aquí únicamente se está viendo qué pasó, no hay un análisis previo del causalismo. Sin embargo, esta es una situación que no vamos a entrar en detalles. Como vemos aquí, un ejemplo dice, comete el homicidio el que prive de la vida a otro, de acuerdo al artículo 123 del nuevo Código Penal. En esta teoría finalista vemos nosotros cómo se incluye el dolo como elemento de la acción típica final de este problema. La omisión, de acuerdo a diferentes teorías causalistas, es comete todo delito de omisión si tiene un fundamento de una acción esperada. Sin esa acción es esperada o exigida por ley, no puede existir omisión alguna en sentido jurídico. Es decir, nosotros vemos aquí que hay una relación causa-efecto. Yo tenía que hacer un procedimiento y no lo hice cuando tenía la obligación de hacerlo por una causa X, pero yo omití realizar ese procedimiento, omití hacer esa acción. Y eso es una situación de omisión. Ahora, cuando esto produce un cambio exterior, decimos una acción por comisión, o cuando nosotros tenemos el hecho de decir, tenemos una obligatoriedad como médicos para realizar acciones preventivas o acciones curativas en un momento determinado. Cuando dejamos de hacerla, podemos hablar de un concepto que se llama omisión por comisión. Ejemplo también podemos poner de esto, aquel bombero que tiene la obligación